Bien, mis queridos, les invito a buscar, por favor, en sus Biblias, en el libro de Colosenses. Vamos a mirar juntos el capítulo 3. Vamos a considerar un tema interesante que tiene que ver con aspectos prácticos en la vida cristiana. Libro de Colosenses, allá en el capítulo 3. Recuerda que estamos en una serie que lleva por título Los deberes del pueblo de Dios. Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y 4, nos lleva al terreno práctico. Y al considerar el terreno práctico, hoy vamos a mirar los versos 18 al 21, versículos 18 al 21, que tiene que ver con otro enfoque, tiene que ver acá con el creyente en relación al hogar. Vamos a considerar acá la responsabilidad del creyente en el hogar y vamos a mirar juntos esta porción de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 18 hasta el verso 21. En sus Biblias dice la palabra del Señor lo siguiente: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene, dice el texto, en el Señor. De igual forma, dice el verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Queremos implorar tu gracia, tu bendición. Ayúdanos, Señor, en lo que vamos a hacer o decir. Dame gracias, Señor, al compartir lo que tú has puesto en mi corazón para que estas verdades puedan ser de edificación en nuestras vidas espirituales. Encomendamos entonces este tiempo orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, vivimos en tiempos muy cambiantes, donde se ha redefinido lo que es la familia, el núcleo familiar y aún también la identidad sexual. De esta forma, en un mundo que tiene un concepto globalizado de cambiar, de mover nuestros estándares, porque la verdad que el mundo hoy en día se mueve bajo esta premisa: no hay absolutos. Al no haber absolutos, el problema es que todo es cambiante, todo es relativo. Todo depende de cómo tú te sientas, de lo que tú crees o tu experiencia. Pero lo que tú sientes, lo que tú crees y la experiencia puede diferir de los demás. Por lo tanto, no hay verdades que son absolutas. En el cristianismo, en la vida cristiana es diferente, ya que usted y yo estamos llamados a seguir un absoluto. Estamos llamados a seguir una verdad. La Biblia no es nuestro súbdito. Nosotros somos súbditos ¿de qué? De la palabra de Dios. Y mis convicciones, mis decisiones, mis experiencias, mi vivir, mis decisiones deben estar sujetas ¿a qué? Al comando de la palabra de Dios. Esta sin duda alguna es una fuerte lucha que nosotros los creyentes tenemos en el día de hoy. En un mundo globalista, en una agenda que se ha diseñado a la perfección para mover los valores cristianos. Déjame decirte algo. El llamado de los creyentes sigue siendo el mismo. Usted es luz, usted es sal y nosotros debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Pablo dice en Lucas 2:16, para que tenga usted de referencia, que debemos estar asidos, tomados, aferrados a la palabra de vida, para que de esa forma podamos ser luminares en un mundo que está ¿qué? En tinieblas. Ahora, para eso todo creyente debe tener un firme compromiso con la palabra de Dios. Y de eso se trata esta serie de los deberes cristianos. Hoy veremos el compromiso del creyente en relación al hogar, al matrimonio, a la familia, al núcleo principal, la base principal. La familia es vista por Dios como una columna espiritual firme. Y si se desintegra esa columna, no hay sociedad y no hay valores. Con la destrucción de la familia también se
se entrona en la estabilidad social y también de una nación. Es interesante que la inclusión de Pablo en esta sección de enseñanza muestra qué tan importantes son las relaciones ordinarias en la familia, padre, hijos, esposos, el vínculo familiar. Para nuestra vida en Cristo, queridos, Dios no nos ha dejado a ciegas en lo que es el núcleo y la vida familiar. Esa es la relación principal y la familia debe reflejar el carácter de Cristo y estas verdades que enseña la palabra de Dios deben ser valores en nuestras vidas espirituales. ¿Sabe cuál es el problema que choca con nuestro orgullo, con nuestras creencias, con nuestras preferencias? Pero aquí no estamos, el creyente, el Hijo de Dios, no está para hacer lo que quiere. Está para hacer ¿qué cosa? Lo que Dios dice. ¿Amén? ¿Amén? No es fácil. Y es interesante. Veamos rápidamente consejos bíblicos para la relación en el hogar, porque a Dios le interesa. ¿Quién inventó la familia? Dios inventó. ¿Quién estableció los valores de la familia? Dios. Ahora, la familia fue creada por Dios en el cielo. Fue corrompida por Satanás en la tierra, pero puede ser cambiada por Cristo en el día de hoy. El primer consejo que vamos a ver tiene que ver en el área femenina, el consejo a las esposas. Y dice el verso 18 lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primero que nada habla de casadas. El consejo acá está para aquellas mujeres que han entrado en lo que se llama el pacto matrimonial. No el contrato matrimonial. En la antigüedad Dios estableció que el matrimonio era un pacto, porque un pacto debe ser inviolable y ambas partes deben cumplirlo. Pero lamentablemente los contratos se pueden romper, se violan en el día de hoy. Casadas, y aquí encontramos el principio, porque así como hay privilegios en el matrimonio, también hay responsabilidades. Y vamos a tocar acá, en primer lugar, una área donde choca con nuestro orgullo. Dice el mandato: casadas, ¿qué? Estad sujetas ¿a quién? A vuestros maridos. Tiene que ver con sumisión. Tiene que ver con reconocimiento de la autoridad en el hogar. Queridos, solo en la mitología y por algunos defectos en la naturaleza que se dan, que es defectos y no comunes, aparecen cuerpos, un cuerpo ¿con qué? Con dos cabezas. No es normal. Uno puede ingresar a YouTube y encontrará a, ¿cómo se llama?, a siameses, dos cabezas o dos cuerpos unidos, pero no es algo normal y fácil de observar. Este es el principio acá de sujeción, de reconocimiento a quien Dios ha establecido con autoridad. La sujeción no tiene que ver con humillación. La sujeción no tiene que ver con obediencia a ciega, frente a un déspota, a un hombre que es un dictador, en ninguna manera, sino entender que dentro de la familia, dentro del hogar, Dios estableció un orden. ¿Quién va a dar cuenta a Dios por su familia, por su hogar, por su matrimonio? No es ella. ¿Quién es? Soy yo, porque soy cabeza del hogar. Un cuerpo no puede tener dos cabezas, eso no es normal. Y no hablamos de inteligencia, sino de funcionalidad en el hogar establecido por Dios. Lamentablemente esto ha chocado con el espíritu de mujeres, especialmente el feminismo, quienes han acusado a la Biblia de machista, de patriarcado y de conceptos antiguos obsoletos. Lo que no entienden y lo que no ven es que históricamente es el cristianismo quien ha elevado la dignidad de la mujer. Observe algunas culturas antiguas, aún hasta el día de hoy, donde caminan mujeres. Atrás. Pero ¿qué dice el cristianismo? Que en Cristo no hay ¿qué? Hombre ni mujer. Ahora, si hay diferencia de responsabilidades dentro de la obra del Señor. En ese feminismo, en ese intento de erradicar, ¿sabes tú que ha surgido una Biblia de la mujer? No me refiero a Biblias devocionales de la mujer, sino una Biblia orientada para mujeres, donde han quitado todos los conceptos masculinos. Ya no es Dios, sino que es el gran vientre.
Ya no es Cristo, es Crista. Y no es Cristo, sino Sofía. La Sofía. Y hablan y han cambiado todos los conceptos de hombre al concepto femenino para decir estamos en igualdad. Es cierto. Ante los ojos de Dios, ¿qué? No hay diferencia. Pero en el hogar, Dios ha llamado a la mujer a reconocer y respetar al hombre como cabeza del hogar. Ahora, no es fácil reconocer a un hombre como cabeza en el hogar si no lleva bien puestos los pantalones, si no es sabio en la dirección de su hogar, o se vuelve una persona despótica o un tirano. No es fácil esa sujeción. Es por eso que debemos aconsejar a nuestros hijos, a nuestras hijas principalmente, cuando se van a casar con alguien, no saltarse la etapa del noviazgo. ¿Por qué es tan importante la etapa del noviazgo? Porque aprendes a conocer cómo es su familia, cómo es él, cómo es ella. No solamente lo que queremos dar a conocer, porque en el noviazgo, en el pololeo, como le llaman algunos, o de enamorado, solo damos la mejor cara. Pero usted debe mirar también el entorno familiar. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy en día, por la fatuidad, por la búsqueda de satisfacción, lo primero que hacen es conocerse y involucrarse sexualmente. Cuando se involucra una pareja sexualmente, saltan las etapas y ya no aprenden a conocerse, porque ya quieren sencillamente satisfacer ¿qué? Otras necesidades que no son instintos, sino que tiene que ver en nuestra vida con inclinaciones. Nosotros tenemos impulso sexual. El impulso sexual en el hombre y la mujer se puede controlar porque debe estar sujeto ¿a qué? A la voluntad. El instinto no. El instinto tiene que ser satisfecho. Los animales tienen instinto sexual. Los seres humanos tenemos impulso sexual y nos llama las Escrituras al dominio. Ahora, ¿por qué este concepto de sujeción? Porque Dios diseñó a la mujer de tal forma que ayude al hombre en una necesidad que nosotros tenemos. Siempre he dicho que el hombre sin casarse es un animal incompleto. Dejémoslo ahí. Necesitamos la otra área en nuestra vida. Es por eso que en Génesis capítulo 2, verso 18, luego que Adán tiene una gran responsabilidad, y mira la inteligencia, dar nombre a todos los animales, es Dios que por primera vez en el relato bíblico dice algo contrario a su declaración. Es bueno, es bueno, es bueno. ¿Qué dice Dios cuando ve a Adán solo? Porque estaba la jirafa con el jirafo, la elefanta con el elefante, el león con la leona. Pero cuando vio a Adán, solo andaba ¿con quién? Con su sombra. Y dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea. Ayuda idónea es una palabra tremendamente interesante, que no simplemente habla de cooperación, de igualdad, de apoyo, de decisión, sino que casi la palabra significa alguien que viene a socorrerte. Voy a ilustrarlo. Nosotros antiguamente, en su país también, cuando alguien, un muchacho, quería alcanzar algo y no daba la altura, nosotros veníamos y hacíamos esto. No sé cómo le llama a usted. Hacerle un step para ayudarle. Eso es precisamente ayuda idónea. Alguien que viene a tu lado para complementarte, para ayudarte. ¿Por qué razón? Porque Dios lo estableció. Es por eso que Proverbios 18, 22, mira lo que dice. El que haya ¿qué? Esposa, haya ¿qué? El bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay un dicho que dice, la mano que mueve la cuna dominará al mundo. Queridos, mujeres tienen tanto valor y son tan importantes que una mujer puede levantar a un hombre o hundirlo para siempre. Les he contado antes una historia. Estaba todo el alcalde del pueblo orgulloso, abrazado en su departamento con su esposa. No sé qué piso era, pero al frente, al otro lado, había una construcción. Y el que estaba allá era un hombre que estaba trabajando en la construcción, un obrero. Y el alcalde lo reconoció. Ese era un ex de su esposa.
Y él todo orgulloso, abrazado, le dice, ¿qué sería de él? ¿Qué sería de ti? Dice él, si te hubieses casado con él. Ella lo miró y le dijo, bueno, él sería el alcalde. Porque detrás de todo gran hombre, ¿qué hay siempre? Una gran mujer, porque ese fue su llamado, reconocer esa autoridad. Es por eso que el que haya el bien, el que haya esposa, que haya el bien de Jehová. Es por eso que la esposa debe ser buscada y luego apreciada, porque no hay mayor bien. Si hay una mujer idónea, como dice el Proverbio 31, virtuosa, es una bendición. ¿En dónde? En el hogar. Pero que una mujer rencillosa será como una gotera continua. Es por eso que Proverbios dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa, mas la necia lo destruye. Proverbios 31, no tengo el tiempo para leer todo el versículo, pero describe a esa mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado y su marido también, ¿qué? La alaba. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha sabido cumplir su rol. Ahora, mujeres, ya la mayoría de ustedes ya, como dicen acá, too late. Pero están nuestros hijos, están nuestros nietos que podemos aconsejar. Si este asunto de sujeción, que es duro, que no es fácil, que es difícil a veces de asimilar, de conceder o de decir, porque lo confundimos con servilismo, es mejor recomendar a nuestras hijas que si van a casar con un joven, que vean que pueden ser ayuda idónea y que les van a poder estar sujetas a él. Es por eso que las Escrituras nos enseñan, nos aconsejan interesantemente que casadas están sujetas a vuestros maridos, dice como conviene que. ¿Por qué dice como conviene en el Señor? Porque sencillamente eso es que es la voluntad de Dios, no hay más. Ahora, ¿por qué? Primero a los Corintios, capítulo 11, verso 8 y 9 lo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden. Dios puso a alguien como cabeza y un cuerpo no puede tener dos cabezas. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y como el varón, y dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto es lo establecido por Dios. Es por eso que el consejo es que si se van a casar, cásense en el Señor o con personas que son creyentes. Cuando no lo son, la situación es dura y es difícil. Mi madre se enamoró de un muchacho que conoció no la iglesia. Y él le prometió llegar y llegó a la iglesia. Y llegó. Se casó y no volvió ¿qué? Nunca más. Y el resto de su vida, hasta que él murió, mi madre fue una mujer infeliz en su vida matrimonial. Le dio 2 hijos, mi hermana y yo. Y yo recuerdo sus palabras de mi madre cuando mi padre murió casi a los 40 años. Fue extraño, porque el pésame lo llevaba otra mujer o otras mujeres, pero mi madre era la esposa. Y recuerdo que luego, después que todos se fueron, mi madre, yo estaba aquí, mi hermana pequeña ya, yo tenía 15 años creo, y frente donde habían enterrado a mi padre, mi madre sencillamente le dijo, Manuel, no puedo decirte que me diste años felices, porque sufrí contigo, pero te agradezco una cosa, me diste 2 preciosos hijos, pero no fue fácil. Y no será fácil para nuestros hijos o nuestros nietos cuando se casan en yugo desigual, porque van en contra ¿de qué? De un principio escritural. ¿Cuál es el principio escritural? No os unáis, ¿qué? En yugo desigual. Que si te casas con un inconverso, que es un dictador, que es un manipulador, que es un abusador. ¿Cómo le vas a apoyar? ¿Cómo va a ser sujeción? Por eso que debemos vencer con el bien
el mal, encontramos este principio. Cerramos la idea, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y agrega, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta, ¿a quién? A Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A sus maridos en todo. Sujeción, reconocimiento de autoridad, estar bajo dirección. No significa que pierdes o anulas tu personalidad, pero es peligroso cuando a veces esposas toman decisiones a escondidas de los esposos. Y especialmente involucramos a nuestros hijos y no le digas lo que vamos a hacer este acuerdo, para que él no sepa, no se enoje. Está violando ¿qué cosa? El principio de reconocimiento de la autoridad del varón. Ahora, ¿pierdes tu dignidad por sujeción, por reconocimiento? ¿Cristo Jesús vivió en sujeción? ¿Sí o no? ¿A quién? ¿A quién? Al Padre. ¿Perdió carácter? ¿Perdió presencia? Por el contrario, Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿A Él qué? Oíd. ¿Por qué? Principio de sujeción, de reconocimiento. Segundo lugar, porque las Escrituras no solo se quedan en un lado de la verdad, mantienen un equilibrio. Vamos ahora al consejo a los esposos. ¿Cuál es el consejo? De igual forma, a aquellos que han entrado en esa relación marital. ¿Maridos qué? Mira, amad a vuestras mujeres. Traducción suena raro, vuestras, como que si tuviesen ¿qué? Muchas. La verdad es que es una sola, pero ojo. En el Imperio Romano, un hombre tenía una esposa, la cual era la legal para tener hijos. Tenía otra esposa más joven para salir a eventos sociales. Y tenía otra mujer más para su entretenimiento sexual en casa. Por eso Pablo establece el principio aquí, maridos, una sola esposa o mujer. Este mandamiento de amar a la esposa no era muy tolerable en la época en que el Nuevo Testamento se escribió, pero aquí hay algo interesante, amad, el amar, el amar. No sé si te has fijado, pero la Biblia no le dice a la mujer, ama a tu marido, ama a tu esposo. ¿Sabes por qué en la mujer el amor es algo que es natural y esencial en ellas? Aman a la criatura antes de verla. El padre lo ama y lo habla, pero realmente le amamos cuando le conocemos. Pero ella tiene ese corazón para con sus hijos, para con su entorno. Tiene ese corazón amable de cobijar, de proteger. De hecho, por naturaleza, mujeres cuando tienen un regalo, le regalan un osito, tienen un libro valioso, siempre lo abrazan de esta forma, con ternura y hacia su seno, expresando cariño y aprecio. Pero el hombre no es así. Y déjame decirte algo más. Muchas veces nosotros nos casamos, tú te casas con un hombre que viene con el estanque de amor vacío. ¿Qué pasa si tu carro se queda sin petróleo, sin combustible? ¿Ah? ¿Avanza? Y a veces se casan con hombres que no saben comunicar amor. Yo recuerdo hace años atrás y le preguntaba a uno, ¿y cuándo fue la última vez que le dijiste que amaba a tu esposa? Bueno, ella lo sabe. Ella ya lo sabe. Pero sabe que ella necesita ¿qué? Continuamente oírlo. Y a mí se me ocurrió la genial idea de grabar un disco formato PDF. Te amo, te amo, te amo, para regalárselo a mi esposa, para que ella lo escuchara cuando se sintiera mal, colocar el disco, te amo, te amo, te amo, mi amor, te amo. No funciona así. El amor es más que palabras. ¿Sabe? Y el amor acá no está hablando sobre afectos, atracción sexual, deseo sexual, porque en eso hombres somos orientados a la sexualidad y podemos ser expertos. Pero el principio acá de amar es buscar el bien de la otra persona. Amad a vuestras mujeres. Y mira lo que agrega. ¿Qué dice? Y no seáis ¿qué?
ásperos con ella. Cada vez que encuentro la palabra áspero me acuerdo de un fruto, el caqui. No sé si usted conoce el caqui. Es un fruto dulce, pero a la vez es ¿qué? Áspero, difícil. La idea acá es amargo, desapacible, riguroso, en otras palabras, de mal humor y provocativo. Que muchas veces nosotros somos así porque el hombre es más corto de qué? De genio, a no ser que te casaste con una fiera, ya es otra cosa. Pero por lo general el hombre es de mecha corta y somos mucho más reactivos. Pero una mala actitud y una mala reacción jamás producen una buena acción. ¿Lo tiene? Mala actitud con mala reacción jamás producen una buena acción. Es por eso que las Escrituras nos enseñan el principio. En Efesios capítulo 5, verso 25, Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres. Mandato, no hay opción. ¿Qué es amar? Buscar el bien de la otra persona. Y mira la ilustración. Así como. ¿Qué significa eso? Así como. Igualmente, de la misma forma como que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Ahora, en términos humanos, completamente humanos, ¿qué es más fácil? ¿Reconocer la autoridad de una persona y estar sujeta a esa autoridad o amar como Cristo amó? ¿Qué es más fácil? Mójese. ¿Qué es más fácil? Sujetarse a alguien y reconocer su autoridad. Porque amar como Cristo amó a la iglesia, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor de humillación, un amor de completa entrega, ninguno de nosotros lo tenemos cuando nos enojamos, nos molestamos, nos acaloramos. Porque mi tendencia es defender mi yo, mi punto de vista. ¿Te has fijado que la mayoría de los conflictos son puntos de vista diferentes? Esos son los conflictos. Que uno lo ve de una forma y el otro lo ve de la otra forma. Y ninguno de los dos quiere ¿qué? Ceder. Pero aquí el principio es que yo debo aprender a amar. Y amar es comunicar, no solamente en palabras, sino también en acciones. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uno de los efectos de la enseñanza cristiana sobre el matrimonio es que el matrimonio es una cooperación en sociedad, en vez de sencillamente disputarse quién tiene o no tiene las razones. Por eso que mi deber de amar es de apoyar, cuidar, ser afectuoso, cariñoso, simpático, el apoyo, el consuelo, la comprensión y, como dice Pedro, que no lo entiendo pero tengo que leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos. ¿Estamos atentos? Amén. No escuché a los esposos. Amén. Igualmente, dice, vivid con ellas como sabiamente. ¿Qué significa eso? Cuando lleguemos allá se lo preguntamos. Porque mi esposa a veces me dice, no, es que no me tienes que entender, me tienes que aceptar más como soy. No es fácil, pero hay que amar sacrificialmente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando ¿qué? Honor a la mujer como ¿qué? Vaso más frágil. Y a veces nosotros le tratamos como un balón de fútbol. No son patadas físicas, pero son verbales, son discriminación, son maltratos, son malas acciones. Y como coherederas de la gracia de la vida, iguales. ¿Soy yo más importante ante el Señor que mi esposa? Ah, no, yo soy cabeza. Y la mujer dice, pero yo soy el cuello. ¿Y quién mueve la cabeza? ¿Somos más importantes? ¿Tú eres más importante? ¿Te distingue a alguien? Como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué triste que hayan hombres que en público, o aún la iglesia, qué manera de ser tan cortés, tratar tan bien a su esposo y se les ve tan lindos. Y en casa es un déspota que no habla, hace lo suyo, indiferente. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué le va a pasar a ese creyente? ¿Qué va a tener ese creyente? ¿Cuál va a ser su problema? ¿Qué dice? Para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo.
Y a veces nos equivocamos. Qué lindo, cómo se ve ese hermano que sirve al Señor tan espiritual. La verdad es que para conocer a alguien hay que preguntarle a sus hijos y a su esposa cómo realmente él es o ella es. Esa es la verdadera verdad. Es por eso que Pablo nos lleva a un cristianismo que es práctico. ¿Dónde se vive? ¿Dónde se vive? En el hogar. ¿Y a qué debemos sujetarnos? A la palabra del Señor. Consejos. Hemos visto el consejo a las esposas, el consejo a los esposos. Mira ahora el consejo a los hijos. ¿Cuál es? Verso 20. Hijos, ¿qué? Obedeced a vuestros padres, ¿qué? En todo. No es solamente reconocimiento de autoridad. A la mujer le dice sujeción, reconoce la autoridad, pero no le dice obediencia ciega. Pero a los hijos, ¿qué les dice? Obediencia. ¿Por qué? Porque mientras están bajo nuestro techo, deben estar ¿en qué? Respetando nuestras reglas o lo que nosotros decimos. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿qué? En todo. ¿Por qué debe haber obediencia? ¿Por qué? Ahí lo dice el texto. Porque esto que agrada al Señor significa que está de acuerdo con su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando un padre está tomando decisión sobre los hijos contrario a la voluntad de Dios? ¿Los hijos siguen debiéndole obediencia? A pesar que es contrario a la voluntad de Dios. No, cuando choca en términos morales, el consejo de las Escrituras es sabio. ¿Qué es mejor, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Pero la rebeldía jamás es premiada en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque la rebeldía es algo que se va a dar en estos tiempos. Obsérvalo en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque habrán hombres en estos últimos tiempos, hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿qué? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y como hoy no hay núcleo familiar, me extrañó cuando un cantante, y uno de ellos, usted lo conoce, canta la versión La Gloria de Dios, que es la hija de Montaner. Es su esposo, cuando está hablando, anunciando que viene a nacer su hijo, él dice, si es ella, él o ello. Mueve los valores esenciales. Cuando crecen hijos sin reconocimiento de padre y madre, ¿qué tenemos? Hijos que son rebeldes. Cuando no aprende, yo me acuerdo el misionero, amigo, cuando nació mi primer hijo, Jonathan. Una de las preguntas que él me dijo, porque él lo conoció cuando ya tenía un año, un poquito más de un año. Y la primera pregunta que me hace el gringo es, ¿ya conoce la palabra no? Y yo me quedé pensando, no, no sé si la conocía o no, pero qué importante que es, aprendan desde pequeño, ¿cuándo es qué? No, porque si no aprenden cuando pequeño, jamás van a respetar en ningún lugar ¿qué? Autoridades. Y no van a terminar bien. Qué gran ejemplo el del Señor Jesucristo. En su niñez, dice Lucas capítulo 2, verso 51, y que dice la Escritura, y descendiendo con ellos, esto es Jesús, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre. Dice, y estaba, ¿quién? Jesús, sujeto a quién? A ellos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Señor, el Dios Todopoderoso, pero estaba sujeto a quién? A sus padres. ¿Qué decía la enseñanza antiguo testamentaria con respecto a un hijo en rebeldía? Un hijo rebelde o contumaz, que no obedecía a sus padres, que dañaba siempre en el hogar a sus padres, les ofendía o los maltrataba. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Obsérvelo conmigo en Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, es decir, que los padres se preocuparon por disciplinarle, instruirlo, corregirlo. Pero si no obedeciere, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Observa el verso 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces todos los hombres de su ciudad lo aprenderán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá.
Yo doy gracias a Dios que eso hoy no está vigente, porque no estaría aquí. Yo me acuerdo, me llevaban de pequeño a la iglesia. Predicador que venía a predicar a la iglesia, mi madre iba y le preguntaba, ¿qué puedo hacer con este muchachito que no atiende? Y yo le tenía una mala a los predicadores porque todos le citaban lo mismo. Proverbio. ¿Qué dice Proverbio? Dale con vara, dale con vara. Hasta yo ya me sabía desde niñez que los versículos, pero el principio era la corrección. Muchos jóvenes destruyen sus vidas con malas decisiones, a pesar del consejo de los padres. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Obedecer a los padres. Terminemos con el consejo a los padres. ¿Cuál es el consejo a los padres? Dice Pablo, padres, ¿qué? No exasperéis a vuestros hijos. La idea de exasperar tiene que ver con airar, provocar, irritar, impulsarlos a acciones violentas. ¿Cuándo los impulsamos a acciones violentas? Cuando abusamos de nuestra autoridad, cuando somos crueles, abusivos, maltratamos a nuestros hijos. Yo conocí a padres que para disciplinar a sus hijos y castigarlos, los hincaban en maíz. Eso parecía tortura, los juntaban la espalda, un hermano con otro, se peleaban, los amarraban a los dos espalda con espalda. Y ahí los tenían todo un día o mediodía, lo castigaban sin comer todo un día. Una cosa es disciplina, otra cosa es maltrato. Las Escrituras hablan de la corrección, la advertencia, la disciplina, pero no el abuso. Es por eso que dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Observe el consejo de Pablo en Efesios, capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos, por el contrario, dice que hay que instruirlos, criadlos ¿en qué? Primero, disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué incluye eso? Corrección, disciplina, amor. La disciplina abarca todo el proceso de criar la vida de nuestros hijos. Es por eso que Proverbios 29:15 dice, el muchacho que es consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Suele ocurrir en las familias. Estos son hogares disfuncionales, como el que tuvo Jacob, que a veces tenemos ¿qué? Preferencias con hijos. A uno protegemos más o porque fue el más débil, el más pequeñito, el más enfermo, el más cariñoso, etc. E inconscientemente, padres tienden a proteger a uno más por sobre los otros. ¿Sabes dónde más nos equivocamos? Donde nosotros premiamos el primer lugar. Cuando premiamos solo el primer lugar, estamos premiando la capacidad. Y escúcheme bien, no todos nuestros hijos tienen ¿qué? La misma capacidad. Peor aún cuando comparamos, ¿por qué no eres como tu hijo menor o tu hermano mayor o tu hermano menor? Esa comparación daña el corazón de las personas. Yo recuerdo que nosotros con mi esposa nos compramos ¿cómo hacíamos con nuestros hijos? Compramos un plato de sopa, de té, de lo que sea, pero era diferente en color, bonito y llamativo, único. Y lo hacíamos cada vez que estaban de cumpleaños o porque habían pasado el curso. No necesariamente porque habían venido ¿con qué? Con las mejores notas. Porque te puede venir toda una vida con las mejores notas y puede ser un desastre en su vida. Pero premiamos el esfuerzo. Nosotros teníamos un hijo que sabíamos que nunca él iba a tener notas sobresalientes, pero siempre tratamos de apoyar su esfuerzo, su trabajo. Y eso produce armonía. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Pero los hijos consentidos, cuando se nota la preferencia en uno, eso daña el núcleo familiar. Consentido, la idea de consentido significa dejarlo en forma silvestre, que siga tomando sus decisiones. ¿Por qué no debemos hacer esto? Para que no se desalienten. Termino resumiendo nuestra responsabilidad como padres. 3 palabras. Nosotros como padres debemos en primer lugar amar a nuestros hijos. Esto incluye aceptación. No siempre harán lo que nosotros queremos. No siempre tomarán las decisiones que nosotros queremos. Pero nosotros debemos ser asequibles y jamás decirle a un hijo, yo ya te dejé de amar, porque eso no existe. Amar
es en forma incondicional, aunque me duela lo que está decidiendo. Decido por sobre eso, ¿qué? Amarte. Pero también debemos enseñar. Enseñar lo bueno y lo malo, pero se enseña más que con palabras. ¿Se enseña con qué? Con el ejemplo. Queridos, no puedes ser un buen padre, una buena madre, si eres un mal cónyuge, si eres un mal esposo o mala esposa. No puedes enseñar bien si actúas mal. Debemos amar, debemos enseñar y por último también debemos ¿qué? Disciplinar, que tiene que ver con corrección y con tema de otro día. Conclusión, debemos sujetar nuestras vidas ¿a qué? Al consejo de la palabra de Dios. Ahora, en sinceridad, ¿chocan estos consejos con nuestras creencias? ¿Con nuestra experiencia? ¿Con nuestro orgullo? ¿Sí o no? Sí, pero ¿a quién debemos obedecer? Proverbios, capítulo 24, versos 3 y 5. Mira lo que dice. Porque usted puede tener muchas cosas y no edificar un hogar, tener casa. Usted puede comprar sueños, pero no puede comprar descanso. Puede comprar casas, pero no puede comprar un hogar. No podemos comprar la felicidad. ¿Qué dice el texto? Proverbios capítulo 24, verso 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y ¿qué más? Agradable. Amén. ¿Qué debemos hacer? Obedecer el consejo de la palabra de Dios. El creyente en relación al hogar. Nuestra vida está fundamentada, como lo presenta el dibujito. ¿Sobre qué base debemos estar parados? Sobre la base. He hablado a través de los años con matrimonios que han tenido conflictos serios, pero el día en que ellos decidieron sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con ellos? Cambiaron sus vidas. Nunca es tarde, pero a veces, por nuestras decisiones del pasado, debemos vivir ¿con qué? Con las consecuencias. Y no siempre es fácil. Por eso el consejo es: el avisado ve el peligro y se esconde. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra. Te pido, Señor, haber sido claro en la exposición y que tus verdades, Señor, nos hagan pensar y reflexionar y mirar nuestras propias vidas, nuestro propio corazón, no mirar a nuestro cónyuge, sino nuestros propios corazones, nuestras vidas. ¿Dónde estamos fallando? Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te damos gracias orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.